Festival Digital Arequipa, la edición extraordinaria de uno de los eventos culturales más sobresalientes del Perú. Más de 70 sesiones de acceso gratuito con personalidades de diversas áreas del conocimiento. Literatura, ciencias, artes y actualidad para el público en general. Temas tratados por reconocidos autores y notables representantes nacionales e internacionales del pensamiento contemporáneo. Charlas, talleres y espectáculos, así como un variado programa para niños. Una oferta disponible en nuestras plataformas, desde un país ávido de compartir su patrimonio material e inmaterial, con todos sus saberes y sabores. High Festival Digital Arequipa 2020. Imagina el mundo. Hola a todos, mi nombre es Mar Pichel y soy periodista de BBC Mundo. Les saludo desde Londres, desde donde quiero saludar a Patricia Canepa y a Patricia Merino, quienes se encuentran en Lima y con quien hoy voy a charlar sobre algo tan importante en estos tiempos, que es cómo reinventar nuestros trabajos. Buenas tardes a ambas, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. A ti, al contrario. Muchas gracias por la invitación. Permítanme que les presente brevemente a Patricia Canepa y Patricia Merino. Ambas son consultoras, conferencistas y expertas en liderazgo. Y ambas también son las autoras del libro El futuro del trabajo, un libro que pretende arrojar un poquito de luz en este periodo de incertidumbre que vivimos en tantas áreas de nuestras vidas, y particularmente también en el ámbito laboral. Así que, bueno, lo primero que les quiero preguntar es, ¿a quién se dirige este libro, El futuro del trabajo? Nosotras hemos pensado, este libro nace de un insight, una noche que estuvimos con Patti conversando y surgió como que un hilo conductor, y era que muchas personas que conversaban con nosotros nos decían, sabemos que se viene algo, y te estoy hablando de hace 3 años, antes de todo esto, sabemos que se viene todo este tema tecnológico, digital, pero no sabemos cómo prepararnos, no sabemos cómo qué hacer y ni dónde empezar. Entonces, con Patti, cuenta, Patti, tú el resto de la historia. Sí. No, tú no sabes, que bueno, Patti me dice, ¿no? Bueno, ¿y por qué no escribimos un libro sobre eso? Y yo le contesto ya, pero ella es autora, yo no sabía en lo que me metía, ¿no? Y 3 años más tarde estamos acá, luego de haber vivido una aventura muy interesante en donde el propósito que nosotros tenemos con este libro es, necesitamos bajar los niveles de miedo que trae el futuro, porque conforme crece el miedo, se puede convertir, llegar a un nivel de ansiedad que te lleve a la parálisis profesional. Entonces, el objetivo de este libro y lo que nos propusimos con Patti es crear una experiencia para el lector que le dé luz respecto a los cambios que se vienen en el futuro, pero también una visión esperanzadora, una visión positiva, ¿no? Y para eso, bueno, ya les vamos a contar cómo hemos curado la información y cómo le hemos dado, además de información, un modelo de reinvención y una forma ágil, dinámica y optimista que facilite y vuelva más agradable la experiencia del lector para que encuentre un camino en su reinvención, ¿no? Pero Mar, regresando a tu pregunta y complementando lo que dice Patti, este libro realmente está
dirigido a cualquier persona, desde estudiantes hasta ejecutivos, hasta gente con mucha experiencia laboral, que quiera enfrentar el futuro con entusiasmo. Entonces, desde estudiantes recién egresados, estudiantes quizás eligiendo una carrera, o cualquier persona interesada realmente en entender qué nos depara el futuro en términos laborales. Y con Patti hemos hecho un trabajo de curar un montón de información, brindarle todos los tips posibles en un formato amigable, como decía Patti, a todas las personas interesadas o que tengan alguna inquietud de lo que depara el futuro del trabajo. Bueno, supongo que hablando en términos laborales, el futuro está aquí, el futuro es hoy, pero si podemos desgranar algunas tendencias, ¿no?, de ese futuro del trabajo a grandes rasgos, ¿cuáles serían? Mira, nosotros realmente, antes de empezar a comentarte las tendencias, que de hecho hemos investigado mucho en relación a ellas, ¿no? Y queremos explicarte por qué son importantes, porque como comentábamos con Patti, nosotros hemos estado muy ligadas a procesos de innovación, y la verdad es de que las tendencias alimentan la creatividad porque te dan un norte, te dan un rumbo de lo que se puede venir. Entonces eso te permite entender qué negocios van a crecer, qué trabajos o sea, su demanda va a incrementarse, qué trabajos de repente su demanda va a caer, o cuáles tienen que evolucionar hacia otra cosa, ¿no? Entonces, nosotros hemos incorporado el capítulo de tendencias porque consideramos que es fundamental para el éxito profesional, porque le da al profesional el norte que necesita para entender cuál es el rumbo que debe de tomar. En línea con eso revisamos muchos estudios, pero nos gustó particularmente un estudio de la Universidad de Oxford, porque traía un estudio sobre las habilidades y el trabajo al 2030, y traía un enfoque muy positivo, muy empoderador, de la mano de la tecnología. Las grandes tendencias que aquí se plantean son 7, pero creemos que en este momento, ¿no?, debemos de enfocarnos particularmente en 4 de estas tendencias que sentimos que se han acelerado producto de la pandemia. La primera definitivamente es la aceleración del cambio tecnológico. Todos estamos viviéndolo en el teletrabajo, en la telemedicina, en la teleeducación. La segunda es el cambio demográfico. Todo el mundo debería ser claramente consciente de que la población de 60 años a más se duplica, ¿no? Se duplica de aquí al año 2050, y esto no solamente trae necesidades de salud como son obvias, sino traen una infinita cantidad de oportunidades en una generación que está compuesta con baby boomers para abajo que no quieren envejecer y que definitivamente tienen necesidades, inquietudes de educación, de esparcimiento, necesidades en las que no se pensaba antes en ese segmento, sino más bien en el segmento joven, ¿no? Otra tendencia muy importante es la globalización. La globalización trae oportunidades para todos, porque si bien la pandemia ha sido algo que ha sido negativo, también ha puesto en entredicho si es que tenemos que mantener centralizada la producción, o de repente tenemos que acercarnos más a los mercados. Esto va a traer más oportunidades para todos. Y ahí nos parece que también tenemos que detenernos en otro tema muy importante, y es que la tecnología ha bajado el mito de que el teletrabajo no es viable, y hoy en día tenemos empresas que trabajan con equipos multifuncionales distribuidos en diferentes partes del mundo. Las empresas están muy abiertas a contratar profesionales de cualquier parte del mundo. O sea, se ha quitado ese mito de que el trabajo remoto no funciona, ¿no? Y otro tema muy importante ha sido la sostenibilidad. Es una cuarta tendencia que creemos que tenemos que mirar, que va a crear múltiples posibilidades que se van a acelerar, porque toda la humanidad ha sido testigo de cómo los cielos se volvieron azules, cómo el agua se volvió cristalina, y ha habido ahora un fuerte relacionamiento de los consumidores, de las personas, entre, digamos, medio ambiente y salud. O sea, hoy se relaciona el cuidado de la sostenibilidad con el cuidado de la salud de las personas, ¿no? Y los consumidores están mucho más abiertos a privilegiar a las marcas que se preocupen tanto por la salud y la sostenibilidad para sus negocios, para sus colaboradores y para la sociedad en general, ¿no?
Yo quisiera agregar a lo que dice Patti, que en el libro no solo desarrollamos estas, sino las 6 principales donde creemos que nosotras, por lo menos, nos enfocaríamos, pero además algo que hemos querido insertar es no solo la parte descriptiva de la tendencia, sino donde nosotras vemos las oportunidades y además los retos. Porque a veces tú puedes pensar en una tendencia y es algo como que un poco intangible, pero si tú le dices al lector, mira, esto se traduce a oportunidades en esto, 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 a retos que puedes aprovechar en esto, 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 y eso es lo poderoso de este capítulo de tendencias, ¿no? Que creo que va a ser muy útil a los lectores. Patti Merino hizo alguna mención a los cambios, la aceleración de los cambios que supuso esta pandemia de coronavirus que todos estamos sufriendo. Mencionaba el teletrabajo, que se había roto el mito de que el teletrabajo no funciona. ¿Llegó para quedarse entonces el teletrabajo? Mira, definitivamente llegó para quedarse. Algo que tenemos que agradecer mucho fue la apertura a altos ejecutivos top en diferentes partes del mundo que se abrieron para darnos información respecto a cómo visualizaban ellos el futuro, y nos comentaron, más o menos hemos sacado como conclusión que iban a dividir a su población laboral en 3 segmentos, ¿no? Los que iban a trabajar de manera permanente en el lugar físico de trabajo porque el trabajo así lo exigía, otro grupo que iba a poder teletrabajar, creando oportunidad para personas que tengan el deseo de tomar esa opción en su vida, y un segmento tercero que iba a ser flotante, como que iban a rotar algunos días de teletrabajo con algunos días de poder trabajar desde otro lugar, no necesariamente su casa, pero no necesariamente en el lugar físico del trabajo. O sea que el teletrabajo llegó para quedarse, ¿no? Y Patricia Canepa también ahora hacías hincapié en los retos y las oportunidades, y eso es lo que ahora quería preguntarles. ¿Qué oportunidades podemos ver, sin minimizar para nada esta pandemia, pero qué oportunidades nos puede dar en el ámbito laboral esta pandemia? Yo creo que todo cambio, como se sabe y se ha dicho 1000 veces, trae oportunidades. Creo que es el momento preciso para ir pensando en cómo podemos potenciar nuestro perfil para el futuro. Y yo partiría de todo el tema de la agilidad, ¿no? En el libro describimos 7 cosas que consideramos que son importantes para potenciar el futuro. Y yo creo que tiene que ver mucho con la agilidad para idear cosas, para ejecutar, la agilidad para aprender, para desaprender, la agilidad para capacitarte y estar muy sintonizado con lo último en tu especialidad. 2, el tema tecnológico que mencionó Patti. Hoy día se espera que el ejecutivo, que el profesional, que la persona que trabaja domine el léxico tecnológico, pero además sepa de qué se tratan todas estas tecnologías nuevas emergentes. Entonces, ¿por qué? Porque si tenemos que actuar con mayor agilidad y velocidad, necesitamos apalancarnos en la tecnología y tenemos que saber cómo podemos utilizarla para ser más eficientes y más rápidos. Si no la conocemos, perdemos. 3, foco en el cliente. Tenemos que convertirnos en los Amazons, ¿no? Porque ese foco obsesivo con el cliente, poder escucharlo, poder entender los datos que recuperamos de las interacciones que tenemos con ellos para poder observar, escuchar, procesar, interpretar y poder darle la mejor experiencia del usuario. Entonces ahí viene mucho, entra a tallar todo lo que es la creatividad, la innovación y además yo me pondría a estudiar todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles, porque cada vez más las organizaciones se están transformando. Entonces, aprovecharía el tiempo de ahora y el hecho de que la teleeducación nos permite muchas veces estudiar sin costo alguno para ir empapándome en esos temas. Y finalmente,
Se espera un entorno de trabajo multidisciplinario, donde las habilidades socioemocionales, la capacidad para relacionarnos, mostrar empatía, cobran aún mayor relevancia. Entonces, yo te diría que son todas esas cosas porque estamos navegando en un mundo muy incierto y nos ayuda mucho a controlar lo que sí podemos controlar para bajar un poco la ansiedad. Mira, en relación me gustaría complementar, Mar, en cuanto a oportunidades, ¿no? De hecho, el boom tecnológico trae oportunidades que resultan obvias para los profesionales que han estudiado carreras de tecnología, ¿no? Algunos de estos ejemplos son la importancia que hay por manejar los datos exponenciales que se generan por parte de los clientes o los usuarios. Entonces, obviamente en tecnología tenemos a los profesionales de Big Data, de analítica de datos, de analítica avanzada de datos, a todos los profesionales de desarrollo, tecnologías de la información, pero lo que no se está viendo con tanta claridad, que resulta una inmensa oportunidad, es que hoy en día se requiere gente que sepa comunicar de manera sencilla cosas complejas. Entonces crece la demanda por profesionales en ventas especializadas, o sea, personas que de repente han estado vendiendo otras cosas, pero que tienen esa habilidad para poder hacer fácil lo que es difícil de explicar, ¿no? Entonces la venta especializada crece muchísimo gracias al crecimiento de la demanda por productos o tecnología, o sea, tecnológicos, ¿no? Otra posibilidad interesante se genera para todo este tema que habla Patti de mejora de la experiencia del cliente. Entonces, coaches que ayuden a que los equipos rápidamente desarrollen habilidades en metodologías ágiles, en realmente mejorar en equipo la experiencia del cliente, van a ser demandados. Todo tipo de profesional que pueda trabajar en la mejora de la experiencia del cliente, lo cual abre una oportunidad para que a los equipos de negocios se incorporen profesionales que antes no estaban incluidos, como sociólogos, psicólogos, antropólogos, arquitectos, ¿no? Entonces, eso es interesante. Otro grupo que también va a tener una oportunidad muy grande son los especialistas en ética, ¿no? Porque la introducción de nuevas tecnologías trae consigo dilemas éticos, entonces ellos también van a ser demandados. Un rubro inmenso que se abre y que está creando muchas oportunidades en el futuro del trabajo son todas las personas que han tenido experiencia en trabajar en cambios. De repente nunca en tu vida trabajaste en un cambio tecnológico, pero manejaste cambios. Esa sola experiencia te hace deseable para poder trabajar en organizaciones, en cambios culturales. Están las organizaciones abiertas a enseñarte sobre temas digitales porque lo que se valora es esa capacidad de liderar un cambio, ¿no? Los profesionales de recursos humanos tienen en este momento un gran reto, es una gran oportunidad, porque todo cambio digital tiene que ser precedido con un cambio cultural. O sea, tú primero tienes que cambiar la manera en cómo pensamos antes de empezar a pensar en cambiar la manera de cómo trabajamos, ¿no? Claro. Ahí es donde sentimos que hay muchas posibilidades. Otro tema importante es promover más las carreras STEM. Es una era de ingenierías, ¿no? De gente que sea preparada para resolver problemas complejos, ¿no? Por ejemplo, la creación de nuevos materiales más ecológicos, más amigables, nuevos métodos constructivos, ¿no? Procesos que dañen menos al planeta, todo eso trae una oportunidad. Y no por ser menos importante, lo dejaría al final, pero la educación y la salud, olvídense, cualquiera que esté pensando o le interese resolver problemas y dilemas de salud o de educación, como por ejemplo, cómo hacemos que la educación evolucione a lo que requiere el futuro del trabajo desde la escolaridad hasta la aplicación de la educación de por vida, es un reto que hay que asumir y asumir ya. Eso no admite demora, ¿no? Claro, claro. Bueno, como lo plantean, parece que hay por lo menos algo de luz en medio de esta oscuridad, ¿no? Patricia Canepa antes mencionó algunas palabras que creo que pueden ser clave. Mencionó la empatía, mencionó la creatividad. En su libro ustedes desgranan las habilidades que tiene que tener un trabajador de hoy, ¿no? Entonces, esa quería que fuese mi siguiente pregunta. Las desglosan en dos tipos, las habilidades técnicas
y las habilidades humanas. Y entonces, hablemos un poquito de eso, ¿no? De qué habilidades tiene que tener una persona que quiere incorporarse al mercado laboral o que quiere tener éxito en el mercado laboral. O sea, existen las habilidades que están creciendo en demanda, hablando de las habilidades duras, que son las técnicas propias de tu especialidad, que son las tecnológicas, que están teniendo mayor auge. Pero no se circunscribe a lo tecnológico, porque está desde el blockchain hasta habilidades en inteligencia artificial, la nube, el Internet de las cosas, pero también hay oportunidades en marketing de afiliados, hay oportunidades en producción de videos, hay oportunidades en ventas también especializadas, como mencionó Patti. Esas son las habilidades, entre varias, que menciona, por ejemplo, LinkedIn, como las más demandadas en estos momentos, que son más orientadas hacia la parte tecnológica. Nosotros, sin embargo, desde nuestra experiencia corporativa y tantos años trabajando, consideramos que para todo lo que son habilidades duras, lo desglosamos en 3 cosas. Tienes que tener dominio total de tu especialidad y estar totalmente actualizado, y tienes que estar por lo menos en paridad en cuanto a certificaciones, diplomas, todo lo que se necesite para que puedas considerarte un profesional experto en tu tema. Además de diferenciarte por tus diversas contribuciones. Luego, en habilidades duras, tienes que dominar el tema digital, que ya lo hablamos. Es decir, cómo aprovecho la tecnología para hacer mi trabajo más eficiente y más rápido, y cómo aplico esta tecnología no solo para contribuir a la organización, sino para ayudar a mi cliente final. Y tercero, son todas las habilidades de gestión, donde nos referimos a las habilidades duras. Entonces, ahí nosotras nos enfocamos, recomendamos que toda persona desarrolle las habilidades duras de gestión, que tienen que ver con visionar un futuro que rete el status quo, por un lado. 2, gestionar todo lo que es el cambio. El cambio es un proceso difícil porque involucra emociones humanas y desprendimientos de lo que uno está acostumbrado. Entonces, ¿cómo me entreno? ¿Cómo aprendo yo a liderar estos procesos de cambio? Y por eso Patti comentaba que si puedes manejar procesos de cambio en buena hora, porque el único constante es el cambio. Trabajo con diversidad. ¿Cómo aprovecho yo para poder integrar la mayor diversidad de mis equipos de tal manera que me pueda beneficiar de la inteligencia colectiva, de grupos diversos? Porque ya la era del líder Superman o del colaborador Superman ya no existe. O sea, el mundo está demasiado complejo y necesitamos apoyarnos y construir estas redes de soporte y tener esa visión sistémica, integral de la organización. Y nuevamente, el foco en el cliente. El gerente que no esté enfocado en el cliente o colaborador que no esté pensado, aunque estés en contabilidad, tienes que estar pensando cómo hago para que mi cliente interno o ese stakeholder, ese accionista, pueda tener la mejor experiencia con mi trabajo, con lo que yo produzco. Esas son las duras. Y en cuanto a las blandas, tiene que ver con todas las habilidades socioemocionales, de relaciones, partiendo desde la creatividad, que es la primera por segundo año consecutivo en LinkedIn, es la más demandada. Y esto no es nuevo. Hace 10 años IBM hizo una encuesta entre CEOs a nivel mundial, y adivina qué, ¿cuál era la más demandada? Creatividad. Rice hace poco hizo una de ellas y los ejecutivos dicen, nos cuesta mucho trabajo. Y Latinoamérica es una de las regiones donde existe mayor brecha de habilidades. Y no por falta de candidatos, sino precisamente porque muchos carecen de estas habilidades socioemocionales. Y bueno, si quieres que entre a más detalle, encantada, pero creo que esa es la visión global. Sí, ahora que mencionaba la creatividad, yo creo que a todos nos cuesta un poco, ¿no? Considerarnos creativos. Entonces, ¿cómo podemos vencer ese límite que supongo que nosotros mismos nos imponemos? ¿Cómo podemos vernos a nosotros mismos como personas creativas? Yo creo que todos nacemos creativos
y después le voy a pedir a Patti que complemente lo que digo, porque ella tiene muchísima experiencia liderando procesos de innovación, y tú sabes que la creatividad es la base para la innovación, pero en todo caso, de acuerdo a las investigaciones que yo he hecho, para crear necesitas tener tiempo, y el cerebro funciona en dos modos, o está en modo activo, o está en modo distendido. La creatividad se da cuando está en modo distendido. Entonces, por eso Google le da un día a la semana a la gente para crear, para dedicarse a ese proyecto que ellos prefieren. Por eso organizaciones como Adobe le dan a las personas talleres de innovación y luego les dan kits para que ellos empiecen a construir en el tiempo de la empresa, incluso con la única condición de que compartan sus aprendizajes. Entonces, hay que tener un espacio y hay que fomentar, además, esas actividades que nos permiten, además, ser más creativos, que pueden hacer de la frustración, que pueden hacer de esos momentos donde estás escuchando música, que genera mayor creatividad, donde puedes estar soñando incluso, porque muchas ideas vienen cuando el cerebro está precisamente en este modo distendido. Patti, quizás puedes complementar con tu riquísima experiencia en procesos creativos. Mira, esto de la creatividad efectivamente es difícil, y yo creo que si sentamos a cualquier persona y le decimos, a ver, saca una idea, probablemente lo más común es que se bloquee, pero hoy día existen métodos, ¿no? A nosotros nos tocó, o sea, a mí me ha tocado en el mundo corporativo tener que asumir retos interesantísimos de crear lo nuevo. Un reto muy interesante fue el crear equipos multifuncionales, ¿no? Y multiculturales para poder desarrollar innovaciones que tuvieran competitividad internacional. Y dentro de ese proceso aprendimos a usar metodologías ágiles que nos ayudaran, ¿no? Con un proceso. Entonces, si tú sigues un proceso y si tú desmitificas la creatividad como algo casi que bordea la genialidad, que le pertenece a unos pocos y está negada a la mayoría, las cosas comienzan a cambiar. Si tú redefines la creatividad en un sentido práctico, como lo decimos en el libro, y la defines como la capacidad de identificar y resolver problemas con un equipo multidisciplinario que te ayude a ampliar esa inteligencia con la inteligencia, lo que llamamos la inteligencia colectiva, ¿no? O sea, tú tienes que meter en tu equipo personas que piensen diferente. Cuando todos pensamos igual, entonces tenemos un problema, porque algo no estamos viendo, ¿no? Entonces hay que traer diversidad y seguir un método que comienza con paso número 1, empatizar. Tener conversaciones exploratorias con el cliente, con el usuario final, el colaborador, si se trata de crear una experiencia para el colaborador. Entonces, el paso número 1 es empatizar. ¿Para qué? Para identificar qué problemas tiene. ¿Para qué nos vamos a inventar algo si él ya tiene un montón de problemas que nos puede declarar? El paso número 2 es que tenemos que clasificar esos problemas en orden de importancia. ¿Para quién? Para nosotros no, para el cliente. Y también mirar las tendencias que nos pueden dar un norte de algo que el cliente hoy día no ve, pero el día de mañana puede valorar muchísimo, ¿no? Si nosotros lo traemos para él. Y luego, escoger un problema, de uno por uno, y pones a todo el equipo a resolver ese problema, y usas la metodología que se conoce como el storytelling, ¿no? Los líderes del futuro tienen que ser muy buenos contando historias. O sea, ¿y en qué radica contar esa historia? En definir el problema que vive el cliente y sembrar en todo el equipo la pasión por resolver ese problema, ¿no? Por llevar al cliente a un estadio ideal, a un estadio mejor. Y es ahí donde ocurren cosas increíbles y sorprendentes, y puedes ver tú cómo de pronto un ingeniero que teóricamente era muy racional y creaba empaques, de pronto él describe o define el empaque como un trofeo para premiar a esa mujer que no se siente reconocida por la sociedad, y cuando está comprando un producto, en realidad lo que quiere es un premio, ¿no? Hay momentos en donde uno sale y no quiere comprar algo barato, uno quiere comprar algo especial, ¿no? Para premiarse uno mismo por el esfuerzo que ha tenido. Y así, en la medida en la que entendemos los problemas por los que pasa una persona que entra a una unidad de emergencia, en una clínica, ¿no? Y podemos entender cuál es el mayor dolor que esta persona experimenta estando ahí, ponemos a todo un equipo a trabajar sobre algo concreto, siguiendo un método, ¿no? Vamos a obtener resultados creativos sorprendentes. O sea, la buena noticia, Mar,
es que hay metodologías que se conocen como metodologías ágiles, que ayudan a que todas las personas recuperemos ese creativo que tenemos dentro, porque si tú vas a un preescolar, a un nido, nosotros acá le llamamos nido, no vas a ver a ni una criatura que no sea creativa, ¿no? O sea, hay algo que pasa en el proceso que comienza a dormir esa creatividad y se trata de despertar. Claro. Hemos hablado mucho desde el punto de vista del trabajador y ahora quería preguntarles, las empresas, ustedes que conocen bien el entorno empresarial de la región de América Latina, las empresas están creando estos espacios, las empresas de la región me refiero, están abiertas a crear estos espacios para fomentar la creatividad y fomentar las habilidades humanas de sus trabajadores. Yo creo que es un proceso lento. Sí, evidentemente hay empresas, sobre todo muchas de las multinacionales que ya vienen con esta cultura de innovación, que están más avanzadas en estos temas. Justo en la mañana hablaba con un empresario y me decía, este tema de transformación digital, o sea, yo no creo que mi empresa pueda hacerlo así tan rápidamente, tengo que cambiarle la mentalidad, sobre todo al team ejecutivo, al equipo ejecutivo, y es cierto, o sea, muchos estudios, me parece que fue uno de los que comentaba, ¿no? Que a veces justo el comité ejecutivo es el que más se resiste a hacer este tipo de cambios, ¿no? Para poder propiciar la transformación digital, que no es algo de un día para el otro. Sí, en el caso local, hay empresas que ya están incursionando en metodologías ágiles, hay algunas que ya hace 4 años incursionaron en la transformación cultural y digital, con muy buenos resultados y mucha más velocidad, no solo transformando procesos que no conllevan tecnología, sino procesos tecnológicos y lanzamiento de nuevos productos y demás. Entonces, sí me encantaría ver más, y el otro día estuve en un seminario con Patti, en virtual, en una conferencia, Innovate Perú, en nuestro caso, Innovate Perú, y uno de los líderes de una empresa de seguros decía, nosotros queremos que Perú se convierta en un hub en inteligencia artificial. Igualmente podríamos decir en creatividad, en lo que fuera. O sea, sí hay ese entusiasmo, sobre todo en las empresas más grandes que están un poquito más avanzadas. Pero creo que si algo ha hecho la crisis es ponerle las pilas, como se dice localmente, a las organizaciones, y yo creo que la mayoría, si antes no lo tenía en su agenda, creo que sí están pensando en cómo hago que mi gente sea más creativa, más innovadora y pueda desarrollar nuevas iniciativas y apalancarse además en la tecnología, ¿no? Mira, en relación a eso, Mar, te comento que si tú ves los últimos reportes de LinkedIn, ¿no? Te sorprendería que una de las posiciones más demandadas es el Agile Coach. O sea, son coaches de metodologías ágiles. O sea, eso y gente que esté involucrada en cambios culturales, ¿no? Todo eso nos hace sentir una temperatura diferente y bastante alentadora, ¿no? La pandemia ha dejado claro que esto no es algo optativo. Esto de la transformación digital se ha convertido en algo mandatorio, ¿no? Y también creo yo que eso las ha hecho reflexionar respecto a las necesidades de acelerar su agenda de transformación digital, y también eso viene acompañado de poner foco en el cliente, por lo tanto, mejorar las capacidades de la gente en el uso de estas metodologías de las que hemos estado hablando y el desarrollo de estas nuevas capacidades. Entonces, concuerdo con Patti de que ha venido marchando lento, pero creo que sentimos la voz que esto se va a acelerar en los próximos meses. Muchas gracias. Ustedes en su libro proponen un proceso de reinvención continua, ¿no? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra uno reinventar continuamente?
si te parece, yo doy el overview y Patti... Me parece estupendo. Patricia Canepa. Está en la construcción con un joven arquitecto que transformó nuestras ideas en algo amigable para el usuario y se convirtió en un proceso de 10 pasos. Pero básicamente el modelo de reinvención tiene 3 partes. Tu propuesta de valor, que te llevan a tener tu propuesta de valor actual, que muchas personas es la primera vez que escuchan estos términos, entonces lo llevamos paso a paso, y luego a definir tus metas, y luego plasmar una propuesta de valor futura para luego ejecutarla. Y Patti ha sido como que el mastermind detrás del modelo, así que creo que quién mejor que ella para entrar en el detalle. Mira, en verdad ha sido un trabajo en equipo, Mar, hemos trabajado durísimo, al principio estábamos Patti y yo tratando de poner esto en 2 dimensiones, porque un libro tiene 2 dimensiones, pero te comento un poco, todo esto nace de inspirarnos en las metodologías ágiles. Nos decimos, bueno, existe un Empathy Map en Design Thinking para trabajar en estrategia o trabajar en desarrollo de productos, diseño de productos nuevos o ideas en general. Existe metodología Canvas para trabajar en el modelo de negocio, o sea, una serie de metodologías, ¿no? Pero, ¿qué tal si nos inventamos una para que los seres humanos o los profesionales se reinventen? Y entonces, ok, ¿por qué no vamos a empezar? Y hemos creado un mapa de reinvención que plantea una hoja de ruta, pero como dice Patti, al principio nosotros comenzamos, pero realmente necesitamos una visión diferente, una visión de alguien que pudiera ser conceptual, pero también visual, y ahí entró el arquitecto, ¿no? Donde, a ver, pero esto que ustedes están diciendo, no va así, y él nos ayudó a crear un mapa, una hoja de ruta, que en 10 pasos ayuda a transformar un proceso que te permite reinventarte sistemáticamente una y otra vez. ¿En qué radica la piedra angular del proceso? En entender cuál es tu propuesta de valor actual. O sea, ¿dónde estás parado hoy, ¿no? Para ir avanzando a través de métodos de empatía, de conversaciones donde generes empatía con referentes, para extraer insights o necesidades que se estén dando en el mercado, en las empresas, oportunidades que se están dando, y poderte trazar metas de futuro. ¿Cómo? A través de estas conversaciones exploratorias. Y luego, una vez que tienes clara una posible meta, o sea, por lo menos una hipótesis 1, empezar a trabajar otra vez con conversaciones exploratorias y con investigación en identificar cuáles son las brechas en términos de competencias, de conocimientos, que te separan tu yo actual de tu yo profesional futuro, ¿no? Entonces, de la mejor versión de tu yo profesional futuro. Entonces, hemos guiado en este último capítulo al lector paso a paso en ese proceso a seguir en su mapa de reinvención, pero no contentas con quedarnos ahí inspirados en una historia que es El viaje del héroe de Joseph Campbell, ¿no? Justamente nos inspiró este arquitecto en decirnos, mira, ¿por qué no tomamos esta historia? Porque yo he sentido casi, él es muy joven, ¿no? Yo he sentido casi que esto es como un viaje del héroe. Y entonces vamos a darle una guía práctica al lector, donde en 4 pasos le digamos qué es lo que tiene que hacer para poner sus ideas en acción y transformar un sueño en algo que él pueda poner en su hoja de vida o en su LinkedIn del futuro, y con ello sustentar que merece la posición que quisiera tener, ¿no? Entonces, más o menos en esto es en lo que nos hemos inspirado, en metodologías ágiles, pero aplicadas a la reinvención o a la innovación en seres humanos, en personas. Bueno, desde luego Sí, perdón, Patricia Canepa. Mar, quizás para complementar lo que ha dicho Patti, que creo que es importante, ella habla de metodologías ágiles que se han usado a lo largo de todo el proceso, pero no solo metodologías ágiles, en todo el proceso hemos trabajado con equipos multietarios, ¿no? Multigeneracionales, con millennials, con generación X, nosotras que somos baby boomers,
ha sido una experiencia muy rica y desde el comienzo nos propusimos no solo dar y curar información y compartir nuestra experiencia, sino ir un paso más allá para diferenciar la propuesta de valor, para que la persona no solo reciba información, sino tenga una hoja de ruta, como dice Patti, para poder por lo menos encaminarse, por lo menos tomar esos baby steps, ¿no? Para iniciar ese cambio que a veces es difícil, pero si lo desea, ahí está. Bueno, lo que hay es que perder el miedo al cambio y perder el miedo a reinventarse, ¿no? Ustedes iniciaban esta charla diciendo que habían escrito el libro para ayudar a la gente a perder el miedo. Y uno de los miedos recurrentes en estos tiempos es el miedo a las máquinas y que las máquinas nos sustituyan y perdamos nuestros puestos de trabajo. Entonces, ¿hay que tenerle miedo a las máquinas? Yo te diría que absolutamente no. Las máquinas, la tecnología es tu aliado. Sin la tecnología, el futuro es más sombrío porque no vas a poder competir. Entonces, la máquina va a hacer su función. Esas tareas repetitivas que a veces aburren, que no las quieres hacer, las tareas predictivas las hacen con mucha más precisión. Entonces, todas esas tareas que no nos gustan tanto, las máquinas las van a hacer. Entonces, entramos en una era donde tenemos que co-trabajar con las máquinas. Entonces, nuestros equipos a futuro no solo van a ser con personas, ya desde ahora son con chatbots, son con Watson, con toda la inteligencia artificial que ya empieza a ingresar a nuestros trabajos, ¿no? O la tenemos en el teléfono, en el Waze, pero no sabemos que es inteligencia artificial. Entonces, ¿tenerle miedo al Waze? Probablemente no. Uno está feliz con el Waze. Y yo creo que el futuro es así. Esa inteligencia aumentada que combina las habilidades humanas con las habilidades tecnológicas va a hacer que nosotros nos podamos dedicar a las cosas que nos gusta hacer más. Crear, innovar, resolver problemas. Y yo creo que podría ser un futuro mejor para nosotros. No sé qué piensas, Patti. No, totalmente de acuerdo. Fíjate que a mí me gusta mucho y de hecho hemos puesto el link a un video de John Hagen en una charla de TED Talk donde él expone la revolución tecnológica como una oportunidad. En la revolución industrial nos concentramos en hacer más eficientes las tareas y lo que plantea la revolución tecnológica es dejar de enfocarnos en tareas para pasar a enfocarnos en resolver el todo, ¿no? En equipo, de manera colaborativa, con un trabajo bastante más interesante. Y es por eso que también se torna muy importante para las personas entender que estamos en un mundo de carreras mixtas, donde ya no tengo yo que enfocarme solo en mi especialidad, sino tengo que entender las especialidades de los otros y me voy a enriquecer y lo voy a aprender en el camino cuando trabaje en estos equipos multifuncionales, donde no se espera que nadie sepa todo, porque va a ser imposible, sino donde todos vamos a aportar lo que sabemos y aprender lo que hace el otro, ¿no? Entonces, en realidad, los estudios que hemos leído evidencian que los trabajos que se van a crear compensan los que se van a eliminar. Entonces, lo que sí hay una tarea que tienen que hacer múltiples actores de la sociedad, ¿no? Los gobiernos, por el frente de la educación, ¿no? La academia, las empresas, en todo lo que es el upskilling y el reskilling de sus trabajadores, o sea, reentrenarlos o entrenarlos para las nuevas tareas, ¿no? Pero hay algo fundamental, sin lo cual no funciona nada, y es el empoderamiento del individuo, que tiene que entender que él es el dueño de su destino y él tiene que poner de su parte para también colaborar en este reentrenamiento, ¿no? Y si toda esta rueda funciona, vamos a vernos beneficiados con trabajos más interesantes, definitivamente, que los que existían. Bueno, como ustedes mencionaron a lo largo de la charla, un reto, ¿no?, que conlleva muchas oportunidades. Si les parece, voy a dar paso a las preguntas que nos están enviando los asistentes a esta charla, que nos están enviando varias preguntas interesantes. Entonces, Marina Martínez
les pregunta si creen que es posible romper con el mito de que las personas mayores de 50 años encajan peor en el sistema laboral. Yo creo que de todas... Patricia Canepa. Hemos... yo creo que lo que tenemos que buscar son precisamente estos equipos diversos, porque es ahí donde combinas quizás la sabiduría de una persona mayor, con más experiencia, con la energía o los conocimientos tecnológicos que tiene la otra. Me acuerdo en Dinamarca hace años que hice una charla sobre el tema multigeneracional. Lo que hicieron fue sentar a una persona mayor en una agencia de turismo con una persona joven. Y iban intercambiando roles de semana a semana. La persona mayor asimilaba por osmosis los conocimientos de la persona más joven y viceversa. Y al terminar toda esta experiencia, los niveles de retención subieron, la satisfacción con el trabajo también. Entonces, y además tienes casos, acuerdo haber leído un libro de uno de los vicepresidentes de IBM que escribió precisamente sobre este tema, y él en sus charlas comentaba que en Australia había una cadena de ferreterías, y había una ferretería que la rompía, tenía el mejor desempeño de todos. ¿Cuál era la característica de esta ferretería? Y era que todas las personas eran mayores. Tasas menores de dolo, de robo, puntualidad, satisfacción del cliente. Entonces, la persona mayor tiene muchísimas oportunidades, vamos a vivir más, y las empresas sabias van a saber aprovechar eso y buscar estas situaciones donde se puede combinar estas fuerzas multigeneracionales, estos grupos multigeneracionales para crear sinergias y realmente hacer una mejor organización producto de esta inteligencia colectiva. Patricia Merino, no sé si quieras agregar algo. Mira, de hecho, yo te comparto de que en mi diario vivir recibo y apoyo, ¿no? Como consultora de outplacement en LHH de IBM, recibo personas que recibió un señor que se quería jubilar, por ejemplo, ¿no? Él tenía 67 años, no 55, como dice la persona que pregunta, ¿no? Y bueno, yo estoy completamente en contra de que la gente no haga nada, ¿no? De hecho, mi misión en la vida es ocuparme de que nadie vea televisión, y sobre todo después de los 70, menos. Entonces, el señor... trabajamos su propuesta de valor, ¿no? Y cuando él comenzó a trabajar en su propuesta de valor y sentirla tan sólida, agarró y se animó a tener conversaciones, ¿no? Con personas conocidas, y luego estas las derivaron a referentes, y de pronto me llama y me dice, ya no me quiero jubilar. No, y apúrate, por favor, ayúdame a hacer rápidamente mi brochure de consultoría, porque ya tengo el contrato y me han pedido que lo mande. Entonces, yo lo que te quiero decir es, cuando tú eres claro de cuál es tu propuesta de valor, cuando tú te atreves a salir de tu zona de confort, a buscar los retos, a tener conversaciones, ¿no? Claro, si te quedas sentado en tu casa, obviamente no va a pasar nada, ¿no? Los cambios se comienzan a dar y los astros se comienzan a alinear para ti. Entiendo que la situación de hoy no es la misma, ¿no? Entonces hay que tener más conversaciones, pero lo que sí te aseguro es que nosotros somos testigos todos los días de cómo se cambian vidas y cómo las personas consiguen retos independientemente de la edad que tengan, ¿no? Relacionado con esto, María Elena de la Colina les pregunta cómo hacer o qué decir a las personas mayores de 60 años, qué hacer para que tomen conciencia de la necesidad de ingresar a este mundo tecnológico. Yo creo que para ingresar a este mundo tecnológico hay mucho miedo de parte de personas que nunca lo han hecho, ¿no? Y como todo en la vida, yo soy una firme creyente de pasito a paso, ¿no? Poquito a poco. Imagínate, me acuerdo en Perú, cuando no había todavía ingresado Uber y todas estas empresas de servicios de taxis. Y al ingresar al país, de pronto se elevó la capacidad tecnológica de los conductores,
porque se vieron obligados por necesidad a tener que conectarse a un smartphone, a entender cómo funcionaban todas estas aplicaciones y demás. Entonces, yo creo que cuando nos obligamos a salir de nuestra zona de confort, ya sea por necesidad o porque queremos crecer, es muy posible ir avanzando, aunque sea poquito a poco, paso a paso, pero un paso hacia adelante hay que tomar, ¿no? Ahora, una fórmula bien interesante, Mar, es, yo les recomendaría que se apoyen en los hijos, se apoyen en los, o sea, hay que apoyarse en los hijos, pedir ayuda a los hijos, o sea, así como nosotros les hemos enseñado, ¿por qué no? Ahora es la hora de aprender de ellos, ¿no? De hecho, para efectos de lanzamiento del libro, nuestro propósito es ayudar, pero si nadie se entera de que hay el libro, obviamente no vamos a ayudar a nadie, ¿no? Y entonces es decirle a mi hija, ¿no? Oye, ven acá y explícame cómo es que puedo crear una mejor comunicación en Instagram. Y aprendí una de cosas, entonces es divertido. Yo creo que, como dice Pati, hay que perder el miedo y hay que pedir ayuda, ¿no? O sea, hay que pedir ayuda a las personas más cercanas. La siguiente cuestión es bien interesante, la plantea Elisa Minaya, y lo que plantea es el rol de las mujeres en posiciones de liderazgo en campos en los que solo solían desarrollarse los hombres. ¿Cómo superar esa barrera que estamos enfrentando aún hoy en día? Mira, ahí te puedo comentar un poco que es interesante cuánto valor está tomando para las organizaciones hoy en día para proyectar, ¿no? Proyectar sostenibilidad y proyectar buen gobierno corporativo, el incorporar a mujeres en posiciones directivas, ¿no? Entonces, inclusive me ha pasado de que he estado en procesos apoyando caballeros y de pronto la razón por la cual no fueron tomados es porque había una candidata mujer que igualaba las condiciones profesionales de ellos, y las empresas están dando cabida a mujeres en sus cuadros directivos, ¿no? Yo creo que eso está cambiando, hay una brecha, pero felizmente hay una nueva generación que exige propósito en las empresas, exige valores en las empresas, es la generación millennial, y ellos sí creen en la igualdad, y las organizaciones grandes, importantes, están tomando conciencia de que esto ya no es optativo, sino se está convirtiendo en algo mandatorio. Me siento muy optimista en relación a ese tema, y de hecho, tanto Patti como yo somos activistas en el tema, como podrán ver en nuestra biografía, y tal vez Patti pueda comentarles porque ella también ha pertenecido muchos años a una organización pro género. Canepa. Sí. Yo diría que yo levantaría la mano para cada oportunidad, sobre todo enfocado en el futuro, ¿no? O sea, cualquier proyecto que sea, que esté mirando hacia el futuro, que sea estratégico, que me dé visibilidad, donde pueda tener exposición a los que toman las decisiones, es decir, hacerme visible, que es un poco lo que proponemos en el libro también. Estos proyectos son súper críticos, y pueden ser proyectos tecnológicos, de cambio, de mejora de procesos, porque los proyectos finalmente es donde todo el mundo está mirando porque se esperan resultados. Y si yo no levanto la mano, va a ser mucho más difícil. Entonces tengo que estar expuesta y evidentemente hacer un buen trabajo, ¿no? Pero hay que perder un poco el síndrome de la impostora, de que uno no puede, y simplemente lanzarse, ¿no? Lanzarse a la piscina, porque uno aprende haciendo. Y una de las cosas que comento en el libro, en estas burbujas de diálogo de nuestras experiencias, es precisamente cuando a mí me ascendieron, muy rápidamente, después que me acababan de ascender. Y yo sentía, no, me acaban de ascender, no voy a poder, esto es demasiado. Y me moría de miedo, y mi jefa me dijo, Pati, yo sé que no estás lista, pero, o sea, yo no te necesito lista al 100%, solo te necesito lista ya al 80%, porque si no te vas a aburrir. Entonces, creo que eso es un tema importante. 2, buscar mentoras,
porque las mujeres, de acuerdo a lo que nos dicen los estudios, son más propensas a apoyar a mujeres, a darles, a ser mentoras de ellas, ¿no? A convertirse en coaches dentro de la organización. Y creo que hay que construir estos ecosistemas, no solo dentro de la organización, sino también fuera. Creo que son tips que daría, y ciertamente estar actualizada y ser la más lista en la sala. Claro. Otra cosa que sí habría que agregar, Mar, que creo que es importante, es un dato que presentó una institución que hizo una investigación muy importante, ¿no? De hecho, en un estudio que tuvimos en LHHM, sale que un hombre se presenta a una posición si cumple con el 60 o 70% de los requisitos, mientras que una mujer solamente se presenta a la posición si cumple con el 100% de los requisitos, un poco reforzando la idea que decía Patti, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender también, ¿no? O sea, hay que aprender a no ser tan sobreexigente y atreverse más a asumir retos, y ser como son, digamos, como es el otro género, ¿no? O sea, si yo llego con más o menos el 70% de los requisitos, bueno, yo me mando y me presento, porque hoy en día en realidad se requieren tantas destrezas que no hay una persona que las tenga todas. Entonces uno tiene mucho más oportunidades de que le den la oportunidad de emprender en algo en lo que uno no está 100% preparado. Hernán Vázquez retoma un poquito el tema de la reinvención y les pregunta qué diferencias estiman que hay en la reinvención del trabajo en el sector privado y en el público. Bueno, ¿qué diferencias hay en cómo se están reinventando cada uno de los sectores? Sí. Yo no sé, uno tradicionalmente podría pensar que el sector público podría estar un poquito más lento en este tipo de cosas, pero nosotros tenemos, por lo menos localmente, organizaciones instituciones del Estado que funcionan y están automatizadas muy bien. Siempre hay mucho más camino por recorrer. Yo creo que uno tiende a asociar más que el sector privado va a estar más adelante, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Porque sí hay algunas organizaciones que han ido avanzando, instituciones del sector público que han ido avanzando en los temas tecnológicos. Aquí estoy de nuevo. Sí, aquí estoy de nuevo. Creo que desaparecí por un momento. Mira, lo que yo he visto en la experiencia de otras personas es que el sector público está muy abierto a probar cosas nuevas hoy en día. Yo no les digo que todas las posiciones, pero en el segmento especialista tuve una conversación con una persona del sector público que me pareció particularmente interesante, ¿no? Y me dijo, mira, Patti, cuando se trata de pilotos, de cosas novedosas, ¿no? De innovaciones, en el sector público existe una apertura, ¿no? Una apertura a probar cosas nuevas, como por ejemplo, nuevos modelos de negocio en las formas de atención de salud de pacientes crónicos a través de telemedicina, ¿no? Entonces, sí, yo lo que creo es que la diferencia, no te puedo hablar de todo el sector público porque no soy un especialista en el tema del sector público, pero lo que yo he observado es que la innovación está siendo importante para este sector, de que están tomando personas que los capaciten en el uso de metodologías ágiles en diferentes niveles, y se están preocupando por crear iniciativas que puedan ayudar a este sector a evolucionar a lo que se requiere en los nuevos tiempos, ¿no? Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Jaime Álvarez plantea que el conocimiento se está incrementando de forma exponencial y cómo puede afectar eso a la especialización y la definición más estrecha de puestos de trabajo. Yo creo que es imposible saberlo todo, y ahí tienes que apoyarte en dos cosas. La propia tecnología
y ahora se están haciendo muchísimos avances. Ahora estamos hablando de cómputo cuántico. Google hace poco superó la supremacía cuántica resolviendo en 200 segundos un problema que, según ellos, hubiera demorado a una supercomputadora de 1000 años. Entonces, hay mucho avance y el crecimiento de la tecnología es exponencial. Entonces, por un lado, tenemos que apoyarnos en ello, utilizarla al favor. Y dos, es imposible que lo sepamos todo, y ahí es donde tenemos que recurrir a estos ecosistemas, a estas redes de personas con intereses comunes, a plataformas de crowdsourcing donde podemos conversar con otros expertos, resolver problemas juntos. Es necesario integrarnos a los diversos ecosistemas. Hablamos en el libro de la mentalidad de tribu, ¿no? Porque tienes que apoyarte en otros expertos, en otras personas que conoces, ya sea de diferentes, de gremios profesionales, no sé, de comunidades con intereses en común, y también gente dentro de tu propia organización. Hoy en día, sin apoyarte en estas diversas comunidades, es más difícil, yo creo, estar expuesto a tanto conocimiento. Es imposible. Nosotras para este libro, Pati, acuérdate, utilizamos metodologías ágiles y todo, pero hay tanta información que, claro, Dios mío, o sea, creo que nos demoramos un mes haciendo los poses, viendo todos los estudios. Claro. Bueno, nos quedamos sin tiempo ya. Patricia Merino, Patricia Canepa, muchísimas gracias por esta interesante charla y muchas gracias a todos los que estuvieron ahí y también participaron. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias por su donación. Preservar la cultura está en nuestras manos. Ayúdenos a afianzar nuestras acciones y continuar imaginando un mundo mejor.